1. Yo le he perdido el miedo al dolor de los niños. Me sorprendí mientras me oía decir la frase frente a un grupo de líderes comunitarios en una biblioteca. Habíamos llegado a uno de esos pueblos de tierra caliente que se podría asociar con Macondo y que llamamos genéricamente pueblos del Caribe, pese a que muchos no tienen vista al mar. La gente de ese pueblo intentaba retomar la vida que se le había roto en antes y después por causa de una masacre paramilitar en febrero de 2000, cuando unos hombres armados sacaron a la gente de sus actividades cotidianas, literalmente de su vida cotidiana, y fueron matando reunidos en la plaza o por las veredas y los caminos de acceso a muchos hombres y mujeres. Yo conocía la historia antes de ir. La había leído en la prensa en su momento, como supe, como sabemos, de tantas otras masacres que convirtieron a la población civil inerme en objetivo de guerra. Pero una cosa es conocer la historia filtrada por los diarios o asordinada por los noticieros desde un apartamento en una zona residencial de Bogotá, y otra escuchar a las víctimas repitiendo ese ritual tan necesario y sanador de comenzar de nuevo a contar lo que vivieron aún sin entenderlo. De modo que ahí estábamos, asistiendo a uno de los ritos más antiguos de la humanidad, el de ensartar palabras unas al lado de otras para rebobinar los hechos una y otra vez más, como los niños más pequeños cuando nos piden repetir sus historias favoritas. Siguiendo jerarquías implícitas, quizás rezagos de un mundo patriarcal, habían hablado los varones al comienzo. Primero los líderes con mayor trayectoria, luego otros más jóvenes, hasta que por fin les había llegado el turno a las mujeres. Una de ellas contó que había subido a sus hijos en un burro con un televisor recién comprado para que huyeran por el monte y se salvaran. Y agregó que todavía, después de tantos años, había muchos detalles acerca de dónde estuvieron sus hijos durante esos días terribles y qué comieron y por qué caminos se abrieron paso que no se habían contado. Si bien todos los testimonios eran sobrecogedores, noté entre los de los hombres y los de las mujeres una diferencia de matices. Los hombres tendían más a relatar hechos, en tanto que las mujeres se detenían más en las sensaciones, las emociones y las palabras que aún no se habían dicho. Enmarcada por la singularidad y por el color de cada voz, la memoria, que a veces suele pensarse como una sola, aquí se revelaba en toda su polifonía. Muchas memorias, fragmentos de memorias con timbres, tonos y también cuerpos diferentes. Y noté cómo aquella discontinuidad entre los hechos que nos motiva a contar una vez y otra vez para buscar hilos que den unidad temporal y espacial a los eventos, tenía también variaciones de género. Todo relato, toda memoria, lo sabemos, es una búsqueda de sentido, una interpretación. Y como yo había sido convocada a ese encuentro por escribir para los niños, por dar palabra a los agujeros negros, que es el título del libro que iba a leer en esa biblioteca, quise indagar sobre lo que sabían los niños. ¿Los niños?, me preguntaron sorprendidos. Sí. ¿Cómo hablan de esto ustedes con los niños?, insistí. Pero al ver sus caras de extrañeza, corregí la pregunta. ¿Ustedes hablan de esto con los niños? Me dieron respuestas del tipo: ellos eran muy chiquitos, o no se acuerdan, o no entienden, o nacieron después de los hechos. O, claro que nos han oído hablar de eso, pero directamente así, lo que se dice hablar con ellos, para ellos no. Como estamos hablando aquí, no. Era un pueblo pequeño y los niños mayores y los adolescentes que no se habían acostado revoloteaban por ahí. Habían pasado 13 años desde entonces y los adultos no dejaban de hablar de la masacre, no podían dejar de hablar de eso, pero creían que los niños no oían. ¿Cuántos años tenías tú en febrero de 2000? Le pregunté a uno de los líderes más jóvenes.
11, me contestó. Sentí que la voz le salía en un registro distinto al que le había escuchado en su primer relato y pensé en la lucidez, la sensibilidad de los 11 años, esa edad en la que tenemos la sintaxis adulta y las preguntas todas, y está por comenzar la adolescencia. Los hice pensar en cómo eran ellos a los 11 años, y creo que entendimos desde el fondo de cada infancia que a esa edad se sabe casi todo. Fue en ese momento cuando salió la frase: yo le he perdido el miedo al dolor de los niños. Sonaba fuerte y no era cierta, por supuesto. Se me vino a la cabeza una frase de Toni Morrison: en algunas sociedades hay gente cuyo trabajo es recordar. Y se me ocurrió que mi trabajo, nuestro trabajo, estaba anclado sobre eso: recordar y dar palabras. Acompañar a los niños una y mil veces a donde viven los monstruos, ese libro que adoran los valientes odiseos de 2 años, cuando se van navegando en su barco particular al mundo de los monstruos y los miran fijamente a los ojos amarillos sin mover las pestañas una sola vez, como Max, el rey de todos los monstruos. ¿Han leído Dónde viven los monstruos, niños? Al otro día, inspirada en el truco mágico de Max, ¿se acuerdan? De mirar fijamente a los ojos amarillos, les leí cuentos a esos líderes adultos, varones en su mayoría, que habían visto matar y morir y habían huido de su pueblo y que luego, en un acto de valentía, habían decidido regresar a ese lugar poblado de fantasmas para afrontar las tareas de reconstrucción material y simbólica de su tierra arrasada, pero que tenían tanto miedo de hablar con sus niños. Sentada en círculo, mirando fijamente a los ojos brillantes de mi ausencia, me sentí como la misma Sherezada, tan poco provista para resolver asuntos prácticos, tan vulnerable para correr o para hacer tareas de coordinación o fuerza, tan inferior a todos ellos en afrontar tragedias, pero tan Sherezada, tratando de buscar palabras para hablar de cosas indecibles, tratando de abrir esos caminos hacia el alma de los niños que han transitado los artistas y que nos llevan de regreso al alma de nuestra propia infancia. Leímos El árbol rojo de Chantan y fue conmovedor que un libro sobre un árbol venido de tan lejos nos estuviera dando sombra en ese pueblo. Lo leímos a 2 voces. Una niña del pueblo de 9 años, que al parecer lo había leído muchas veces porque se lo sabía de memoria, y yo. En una niña están todas las niñas. Pensé en Ana, en Bogotá. 2. Yo no le había perdido el miedo al dolor de los niños. La mamá de Ana se estaba muriendo. Ana era una de esas lectoras de la biblioteca de Espantapájaros, el lugar donde yo trabajo, y tenía 3 años. Por esos días hablábamos mucho con su padre en el jardín mientras ella jugaba con otros niños. Se alejaba correteando y regresaba para tocarlo y cerciorarse de que él seguía estando ahí, con esa forma de gravitar alrededor de las conversaciones adultas tan típica de los niños cuando quieren pero temen escuchar lo que les decimos. Hablábamos de cómo evolucionaba la mamá, si mejoraba o empeoraba, lo cual sucedía intermitentemente, y buscábamos también formas de ayudar a la familia a manejar esos últimos días en los que, pese a todo, no había muerto la esperanza. La madre de Ana se había ido un día a las urgencias del hospital y entre una complicación y otra no había regresado. Había salido de la casa como otros días cuando empezó su enfermedad, y quizás porque pensó que iba a volver o porque no se estaba sintiendo bien y no quería angustiar a Ana, se fue sin despedirse. Aunque mi formación se apoyaba en diversas disciplinas y saberes relacionados con la infancia, yo había tenido un entrenamiento adicional que voy a llamar autodidacta. En ese marco, sé que ustedes lo entienden perfectamente, no resultaba fácil hablar con niños en este país donde vivimos décadas tan difíciles. Y yo me había ido especializando de forma abrupta en explicar lo inexplicable, en dar palabras. Alguien tenía que hablar con los niños. Y no solo por el hecho de escribir y de leer para ellos, sino por otras razones que he venido descubriendo con el tiempo,
había desarrollado una intuición para acompañarlos en sus duelos. Si los cuentos iban de nuestra biblioteca a las casas de los niños en tiempos cotidianos, con mayor razón tenían que hacerlo en tiempos de guerra. En Espantapájaros podían hallarse libros para ayudar a conversar en momentos difíciles, y la literatura nos había envuelto y contenido, nos había hecho conmovernos y llorar, pero también reírnos y jugar. Porque siempre con los niños, incluso en circunstancias muy difíciles, hay espacio para la risa, para el humor, para el disparate. Ese había sido un aprendizaje, llamémoslo colateral, que debo también a la literatura para niños. Ese viaje al corazón de la infancia que uno hace cuando descubre a Pipa Medias Largas de Astrid Lindgren, a Max de Maurice Sendak, a Matilda de Roald Dahl, o mucho, mucho antes. En Una niña están todas las niñas. Mi mamá había perdido a su padre a la edad de Ana y mi suegra había perdido a su madre a la edad de Ana. Los 3 años pueden ser una época difícil de la vida. Y al recordar que mi mamá parecía disfrutar leyéndonos un libro tan triste como Sin familia, de Héctor Malot, caí en la cuenta de que era de ella de quien había aprendido esas primeras lecciones literarias relacionadas con este tema de la literatura. La literatura es el lugar donde se iban muriendo uno por uno los personajes de Sin familia, es el lugar donde ella y nosotros podíamos fracasar, morirnos y enfermarnos. Es el lugar donde ella no tenía miedo de llorar delante de nosotros y tampoco tenía miedo de nuestras lágrimas, de nuestra tristeza, de nuestro miedo, al punto de que incluso parecía propiciarlo, quizás para poder hablar de lo que no hablábamos en otras horas, en horas domésticas, en donde todo tenía que marchar bien, la casa, el colegio, las vacaciones, la familia. La literatura es el lugar donde cabían los que se sienten excluidos, o más bien los sentimientos excluidos. Ese ir y volver del mundo real con sus apremios al mundo imaginario con sus sueños y sus pesadillas, jugando y gravitando alrededor entre 2 mundos como hacía Ana para cerciorarse de que su padre seguía ahí. Un tiempo después, la madre de Ana se murió y tuve que ayudar a su familia a decírselo con las palabras más sencillas, con las palabras más terribles. Pero yo quiero que vuelva mi mamá, dijo esos días muchas veces, a veces triste, a veces furiosa, a veces casi en susurros, casi sin aliento, como dándose por vencida, con un hilo de voz. No va a volver, mi amor. No había otra forma de decirlo. No va a volver. Así es, nunca más. Cuando estamos tan tristes no hay cuento que valga, solo las lágrimas y solo los abrazos. Entonces Ana se cansaba de llorar, de cierta forma se le olvidaba y se iba a jugar. El dolor de los niños parece una tormenta que inunda esos cuerpos tan pequeños, pero pasa de repente, y de repente tienen hambre o quieren jugar. Luego, cuando se acuerdan, vuelve la tristeza y se transforma en rabia y se portan mal, pero luego se ríen y se duermen, pero se despiertan muchas veces. Un movimiento de vaivén entre la pulsión de crecer que es tan arrolladora y el ensimismamiento de la pérdida, entre la memoria del dolor, pero también la desmemoria, porque los niños son ingratos por naturaleza. No son como nosotros que miramos para atrás, que albergamos la nostalgia. Ellos van hacia adelante, necesitan olvidar para recomponerse y avanzar. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo necesitan que alguien reordene el mundo con palabras, ese mundo que se desordenó y del que hubo que salir corriendo. En ese tiempo leímos muchos libros con Ana. Algunos recomendados por nosotros eran libros sobre duelo y otros, los que ella seguía eligiendo, eran de temas y géneros diversos sin aparente relación con la muerte de su madre. Varias veces, ante mi estupefacción, escogió Una cama para 3, un libro escrito por mí e ilustrado por Ibar Dacol, en el que Andrés, el protagonista, después de muchas noches de pesadilla, logra que sus padres lo reciban para dormir en la cama grande en medio de los dos, con un dragón que lo persigue y que también encuentra puesto en la cama familiar. Si caben 3 en la cama, caben 4, ¿por qué no? Es la frase final del libro. Y ahí estaban los ojos de Ana, perdidos frente a esa estampa familiar que en esos días me habría gustado censurar
o desaparecer. Un niño que dormía apaciblemente en esa cama grande en medio de los padres, otra vez, miraba a Ana perdida en esa ilustración, pidiendo esas palabras que le recordaban que las mamás existían, que había niños que sí tenían mamá, que sí podían dormir con el papá y la mamá en una cama, en una casa. Porque precisamente quería leer un libro que nombraba lo que ella no tenía, un libro que nombraba su pérdida tan reciente. Hace unos meses hablé sobre esa lección de Ana en un coloquio en Buenos Aires y Mónica Weiss, mi amiga ilustradora, me habló de la necesidad que tenemos después de una pérdida o de un accidente de devolver el tiempo con la ilusión de llegar justo a tiempo para evitar la tragedia. Pensamos muchas veces y nos culpamos por no haber tenido la lucidez de saber, de presentir, de agarrar el objeto en el aire, a la mamá en el momento antes de irse para cambiar el rumbo de la historia. Quizás por eso tenemos la pulsión de volver otra vez a ese instante donde estaba lo que aún no se había roto, a ese instante anterior, por si pudiera evitarse la ruptura, por si pudiera no haber ocurrido. En el caso de Ana parecía reparador revisitar ese momento en esa habitación, en esa cama, quizás la víspera, en la que todavía estaban todos juntos para evitar ese tiempo que ya no estaba, que no volvería nunca más, como en El Cuervo de Edgar Allan Poe. Nunca más. ¿Acaso no tiene que ver con eso la ilusión de la palabra desde el comienzo de los tiempos? Desde que los niños piden una y otra vez la misma canción de cuna, el mismo libro sin páginas para volver a traer la voz de la mamá, la voz que ya no está, la voz que se fue para el cuarto de al lado. 3. ¿Seremos los escritores quienes oficiamos como notarios, como escribanos de ese malestar, de esa extrañeza que empezamos a sentir desde la infancia? Uno escribe siempre contra la muerte, dice la autora Rosa Montero en su libro La loca de la casa. Los narradores somos personas más obsesionadas por la muerte que la mayoría. Creo que percibimos el paso del tiempo con mayor sensibilidad o virulencia. A lo largo de los años, dice ella, que un elevado número de novelistas ha tenido una experiencia muy temprana de decadencia. Ella menciona a Nabokov, Conrad, Vargas Llosa, Kipling, y nosotros podríamos evocar a muchos más. Pongamos que a los 6 o 10 o 12 años han visto cómo el mundo de su infancia se desbarataba y desaparecía para siempre de una manera violenta. Esa violencia puede ser exterior y objetivable, un progenitor que muere, una guerra, una ruina. Otras veces es una brutalidad subjetiva que solo perciben los autores y de la que no están dispuestos a hablar. Por eso el hecho de que no haya constancia de esa catástrofe privada no quiere decir que no haya existido. Yo también tengo mi duelo personal y no lo cuento, cierro comillas. ¿Y ustedes? Ana María Matute tiene un libro llamado Los niños tontos, una serie de relatos sobre niños que no encajan, como ha habido siempre en todas las épocas, aunque en su tiempo se llamaran tontos o la boba del pueblo, y ahora los llamemos gordos, nerdos, inmigrantes, perdedores, o les demos nombres científicos como niños con déficit de atención y los tranquilicemos con drogas como la Ritalina. En el prólogo de ese libro leo: muchas veces he dicho, Ana María Matute, que si yo escribo es porque no sé hablar. ¿Acaso tenga parte en ello el hecho de que fui una niña tartamuda, pero muy tartamuda? Como no podía expresarme igual a las otras niñas, como me sentía aislada del mundo que me rodeaba, mi infancia transcurrió en su mayor parte sumida en el desamor y en la soledad de una niña cuyas palabras siempre hacen reír a sus compañeros en clase. Risas y burlas que los años disculpan, pero que no pueden olvidarse. A mí me gustaba estudiar y lo hacía, pero no podía recitar mis lecciones o responder las preguntas en clase, y acabé siendo la última. Después de preguntarme entonces quién inventó mi vida, decidí inventarla yo y enseguida comencé a escribir y a descubrir que la soledad podía ser verdaderamente algo hermoso, aunque ignorado. Y de pronto la soledad cambió su figura, creció como la sombra de un pájaro, crece en la pared, emprende el vuelo y se convierte en algo fascinante, algo parecido a la revelación de la otra cara de esa vida que nos rechaza. Así aprendí a ver el fulgor en la oscuridad. Cierro comillas. Mientras escribo a tientas, vuelvo a evocar aquel viejo ejemplar de Sin Familia y pienso que la literatura se atrevió a llevarme hasta el fondo del dolor cuando nada terrible me había pasado.
y me devuelvo más atrás para evocar con El patito feo de Andersen mi sensación de no pertenecer a ninguna familia, y vuelvo a escuchar la voz de mi tía leyéndonos los cuentos de Oscar Wilde, y pienso en la sensibilidad de ese hombre que fue perseguido, inventando historias cada noche para sus hijos Cyril y Vivian y diciéndoles que las cosas bellas siempre hacen llorar. Y me pregunto, ¿dónde pude haber aprendido más sobre la condición humana, más del dolor y de la maldad y de la culpa y la exclusión, y también de la belleza y la emoción, y de la risa y del amor que en la literatura? Mientras los discursos de la vida cotidiana insistían en educarnos, normalizarnos, moralizarnos, domesticarnos, mientras me enseñaban a no ser tan débil ni tan tímida, ni ser tan torpe ni ser tan vulnerable, mientras intentaba defenderme con la voz a punto de quebrarse, mientras me decían eso no es nada cuando tanto me dolía, la literatura mostraba otros caminos, lo que no se podía controlar, lo que no se decía en las visitas, lo que sí dolía. Y si cito esas viejas historias que leí cuando era niña, es para reaccionar contra un lugar común que afirma que la literatura contemporánea para niños está descubriendo cómo abordar temas difíciles, porque de eso se ha tratado siempre, también de la risa y de lo bello y de lo bueno, pero unido a las lágrimas, a lo más esperpéntico y a la maldad, todo junto. Por eso nos hechiza, por eso nos fascina. La literatura parece a la vez cama y dragón, memoria y pérdida, para volver a Ana. Frente a la imposibilidad de hacerle frente a lo que no se puede controlar, a lo que no es homogéneo ni predecible, a lo que implica una respuesta inédita que no ha sido ensayada ni probada previamente, la literatura puede ayudar a lidiar con tantas emociones que pugnan en nosotros desde el comienzo de la vida. En ese sentido, tiene razón Rosa Montero cuando afirma que tal vez en realidad todos los escritores escribamos para cauterizar con nuestras palabras los impensables e insoportables silencios de la infancia. Parecerían una paradoja esos silencios en medio del bullicio y del flujo incesante de la vida cotidiana, con tantas entretenciones que no invitan a la reflexión ni a la elección, sino a la participación inmediata. Pero que creo que todos conocemos esa mezcla de silencios y bullicio donde transcurren las vidas de los niños. Basta pensar en un domingo en un centro comercial. Justamente por eso, los niños, y nosotros también, los no tan niños, necesitamos encontrar un lugar apartado en donde sea posible hablar lenguas distintas a la lengua de la uniformidad. Si hace unos 50 años nos enfrentábamos al tabú del sexo, hoy el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y hasta la gordura parecen también tabúes que conspiran contra ese mandato de la felicidad colectiva. Y así como reniega de los viejos, esta cultura también reniega en el fondo de la infancia. Para seguir hablando de las niñas, muchas de las que hoy tienen 6 o 7 años celebran sus cumpleaños en un lugar llamado spa, con mascarillas y rodajas de pepino que les cubren los ojos y destierran sus infancias para luchar con todo lo que tiene de personal, de singular, de hereditario, de imperfecto el propio cuerpo, ese cuerpo desaliñado y juguetón que es territorio de la infancia. Muchas veces me he referido a los niños varones que han sido víctimas de reclutamiento ilegal a una edad promedio de 11 años. De nuevo esa edad, los 11 años. Y hoy quiero hablar desde las niñas, porque las niñas también viven tiempos difíciles y no solo me refiero a las de Nigeria o Gaza o a nuestras niñas de la guerra. Los cuerpos de las niñas, temo que aquí y en todos los países son uno de los terrenos donde más proscrita está la diferencia. 4. Lo cierto es que la infancia no es precisamente o solamente un paraíso, y algo de eso que no solemos hablar ni reconocer en los niños parece ocultarse o revelarse, o las dos cosas a la vez, en la literatura. Como afirma el filósofo Michael Oakeshott, al referirse a la cultura, podríamos también decir que la literatura permite escuchar esa conversación en la que los seres humanos buscan eternamente comprenderse a sí mismos. Esa invitación a estar interesados en lo que aún no se comprendió. Ese mundo no de hechos, sino de significados compartidos que se interpretan entre sí, va configurando otra dimensión más allá de lo fáctico, otra capa de vida que podríamos llamar simbólica.
Por eso, en situaciones difíciles como las que se afrontan después de una catástrofe exterior o interior, la memoria simbólica cobra tanta importancia. En la actualidad de lo bello, Gadamer nos recuerda el significado de la palabra símbolo. En principio, símbolo era una palabra técnica de la lengua griega y significaba tablilla de recuerdo. El anfitrión le regalaba a su huésped la llamada tesera hospitalis, rompía una tablilla en dos, conservando una mitad para sí y regalándole la otra al huésped para que si al cabo de 30 o 50 años volvía a la casa un descendiente de ese huésped, pudieran reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos. El símbolo quiere decir que este particular se representa como un fragmento de ser que promete complementar en un todo íntegro al que se corresponda con él. O también quiere decir que existe el otro fragmento siempre buscado que complementará en un todo nuestro propio fragmento vital. La experiencia de lo bello y en particular de lo bello en el arte es la evocación de un orden íntegro posible donde quiera que éste se encuentre. Esa evocación de un orden íntegro posible en el que parecemos reconocernos podría ayudarme a juntar tantas piedritas sueltas que he ido dejando en el camino sobre el lugar de la literatura en la vida de los niños. Los libros de esa biblioteca que leíamos con los líderes en busca de rutas que nos conectaran con la infancia. Los ojos de Ana mirando la estampa de una pérdida, revisitando el reino perdido para siempre y reencontrado en las palabras. Las niñas que hemos sido en distintos tiempos todas, las lectoras, las escritoras, las contadoras, las maestras, las sherezadas que conjuramos la muerte hilando historias. Y en ese continuum del lenguaje, la escritura como el trabajo de ir por la vida recogiendo y labrando piedritas para volverlas símbolos, para que cuando un lector las junte con las suyas, sienta que alguien lo reconoce y lo llama por su nombre. Esas lecciones culturales no son evidentes y necesitan aún ser enseñadas en un sentido profundo que trasciende lo didáctico. Habría que enseñar, por ejemplo, y creo que esa es la razón que nos convoca aquí, en este auditorio, que los libros antes fueron libros sin páginas, libros que cantan, voces e historias de la gente, y que la experiencia de pertenecer a una familia humana también se refleja en un horizonte de conciencia común representado en el lenguaje que se descubre, o mejor, que alguien nos revela desde la primerísima infancia, cuando nos cuenta un cuento, cuando nos canta una canción de cuna. Que hay una lengua distinta para usar todas las facultades del cerebro y todos los registros de la voz, o mejor, para dar voz a esa acumulación de vidas sin contar, como decía Virginia Woolf, y que esa lengua se transmite y se aprende desde el comienzo de la vida en la experiencia literaria. En esa posibilidad de acceder a un conocimiento sensible, en esa lengua franca que nos habla de nosotros mismos y que nos hermana a todos con las raíces humanas que compartimos, hay una promesa para construir una polifonía, o para decirlo con las palabras del escritor Alessandro Barico, todos somos una página de un libro, pero de un libro que nadie ha escrito nunca y que en vano buscamos en las estanterías de nuestra mente. Quizás por eso, porque en el fondo todos somos niños únicos, niñas únicas, necesitamos leernos, envolvernos, albergarnos en palabras. Gracias.